Buenos días. Vamos a ver ahora en esta charla el fin de Judas en el Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículos del 1 al 10. En el versículo 1 y 2 nos cuenta Mateo de que, llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarle, lo llevaron y lo entregaron al procurador Pilato. Entonces Jesús ya había sido arrestado, estuvo toda la noche preso, ya fue procesado, juzgado, ya es un reo de muerte, hay que matarlo. Bueno, lo entregan a Pilato. ¿Por qué lo entregan a Pilato? Porque lo que querían los sumos sacerdotes, los judíos, era crucificarlo a Jesús. Pero esto solamente lo podía decretar el poder político, en este caso era Pilatos, ¿sí? Entonces lo llevan a Pilatos para que Pilatos dé sentencia de muerte y que lo puedan crucificar a Jesús. Entonces no solamente Jesús iba a morir crucificado, sino que también eso iba a servir como escarmiento para todos los seguidores de Jesús. En este punto, Mateo es como que interrumpe toda esta acción del juicio para narrarnos el fin de Judas. Y después va a seguir con lo que es el proceso político contra Jesús. Es decir, que este evangelio o este hecho sobre el fin de Judas es como una bisagra entre el proceso judío y el proceso político contra Jesús. Mateo, cuando nos habla de este fin de Judas, es el único que nos cuenta sobre el arrepentimiento de este apóstol que es un traidor. Y este arrepentimiento en Judas lo que manifiesta es la conciencia que él tenía de que Jesús era inocente. Había cometido un pecado, una acción grave, pero ¿por qué? Porque había entregado a alguien que realmente era inocente. Entonces por eso va a devolver esas 30 monedas de plata. Pero hay que hacer una aclaración, ¿no? Que este arrepentimiento de Judas no va seguido de la conversión, como sí sucede con Pedro. Esto siguiendo los hechos que después sucedieron, digamos, ¿no? Pedro, después de negarlo, llora amargamente y después lo va a confesar a Jesús. En cambio, Judas se ahorca, ¿no? Es decir, para Judas no hay salvación, al menos en los hechos, ¿sí? Ya no hay esperanza de cambio, cosa que sí sucede en la vida de Pedro. Hay posibilidad de cambiar, podemos confiar en la misericordia. Este evangelista entonces nos presenta esta figura de Judas como la figura del amigo infiel. Y acá ya podemos ver también una relación con el Antiguo Testamento, el segundo libro de Samuel, en el capítulo 17, versículo 23, donde se nos narra de que Ajiqué, amigo de David, lo traiciona y después de traicionarlo se ahorca. Entonces hay también como una correlación con este hecho también de Judas. Después de esto viene la preocupación de los sumos sacerdotes de no echar esas monedas en el tesoro del templo, porque así iba a quedar impuro. Y en esto, ¿qué es lo que podemos ver? Podemos ver también una conciencia que tenían de que el negocio que habían hecho no era un negocio legítimo. Era un negocio, ¿sí?, para entregar a alguien que era inocente. Entonces también en este hecho se comprueba la inocencia de Jesús. Y hay dos citas, digamos, del Antiguo Testamento que también nos pueden ayudar a dar más luz sobre cómo Jesús es
el justo que es traicionado y vendido, por si quieren ampliar un poco más esta realidad, ¿no? Pueden encontrar en el libro de Zacarías, capítulo 11, versículos 12 en adelante, o también en el libro de Jeremías, en el capítulo 18, versículos 2 en adelante, y también en el capítulo 32 del mismo Jeremías, a partir del sexto versículo, ¿no? Como Jesús es realmente el justo traicionado y el justo vendido, ya preanunciado en el Antiguo Testamento. Pensemos entonces en estos hechos, como muchas veces también la experiencia del pecado, como la de Judas, nos resulta familiar. Recordemos aquellos caminos que hemos transitado, separándonos de Dios, independientemente de cuál era su voluntad o su designio sobre nosotros. No sabemos qué es lo que pasó en Judas para que optara a ahorcarse y anteriormente que haya elegido realmente entregarlo a Jesús, a un inocente. No sabemos muchas veces lo que pasa dentro nuestro, cuando también nosotros optamos por aquellas acciones que van en contra del amor, cuando optamos por el egoísmo, por la envidia, por el rencor, ¿no? Y podemos seguir enumerando, ¿no?, todas aquellas acciones que en definitiva son un desamor, ¿no?, más que un amor. A veces nos cuesta entender estas acciones. Y la historia de Judas nos muestra que reconocer, ¿sí?, que nos hemos equivocado es un gesto realmente importante, pero no es suficiente. No es suficiente reconocer nuestras faltas. También es importante creer y reconocer que es posible cambiar, o sea, es posible el cambio, ¿no?, sin hacer ninguna mención, ningún eslogan político, ¿no? Es posible realmente que cambiemos. ¿Por qué? Porque contamos justamente con la misericordia de Jesús. Nos es posible cambiar en cualquier situación de nuestra vida y es posible que seamos perdonados. Por eso pedirle también a Dios la gracia de poder experimentar el perdón en nosotros. Judas o no se dio cuenta o no lo quiso creer, ¿no? Pero Jesús, así como miró intensamente a Pedro, una mirada llena de perdón, también estaba dispuesto a mirarlo a Judas, a mirarlo a los sumos sacerdotes, a mirarlo a Pilatos, ¿no? Es decir, Él está dispuesto a mirarnos y ayudarnos a que realmente nuestra vida cambie, que nuestra vida pueda realmente ir mejorando, que podamos superarnos también a nosotros mismos. Dejarme mirar entonces por Jesús, también no encerrarnos en la desolación, no encerrarnos, ¿sí?, en la culpa, sino saber que Dios es mucho más grande, saber que Dios realmente nos da esperanza y de que gracias a Él, gracias a que Él se entregó por nosotros, el inocente, el justo, ¿no?, gracias a esa entrega de Jesús, ahora yo puedo también convertir mi vida. Yo realmente puedo cantar el amor misericordioso de Dios. Gracias.